Usted ve y escucha la revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y como les decíamos, el tema de los combustibles es uno de los temas que trae una discusión con los sectores involucrados, aunque todo el mundo dice, bueno, los involucrados somos todos, porque de ahí depende el precio de los pasajes, el precio de la transportación de productos, dependen muchísimas cosas. Muchas empresas también funcionan en virtud de estos combustibles. Algunos dicen, pero deberían, ahí se ven en cambio los subsidios. Y para eso hemos invitado al señor doctor Luis Calero, experto en temas petroleros, abogado él, pero en temas petroleros siempre contamos con su criterio, hace el seguimiento a la política de combustibles en el Ecuador, a la política en general. También el economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Así es que a los dos muchas gracias por acompañarnos. El tema afecta al que, digamos, algunos piden el congelamiento, otros dicen, oigan, no, lo que hay es que ver cómo redistribuimos esto para que los beneficiarios incluso de los precios de los combustibles sean los sectores más pobres, los sectores menos favorecidos y no los más ricos. Señor doctor Calero, bienvenido, buenos días. ¿Cómo observa usted la aplicación de este decreto de bandas y cómo debería hacerse un tratamiento? Usted nos decía hace unos días acá que usted veía que el decreto sobre esto de las bandas no fue muy bien tomado. ¿Cuál es su criterio y la evaluación de lo que hasta aquí ha pasado? Buenos días, bienvenido, doctor Calero. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto compartir con el economista Erazo. Mire, efectivamente yo en esta oportunidad debería ratificarme en lo señalado hace unos días en estos mismos micrófonos y en otros medios. Tengo el convencimiento de que el decreto de las bandas no se ajusta a la normativa constitucional, no se ajusta a la normativa legal y a la realidad del país, porque toma elementos que le son extraños, Y entonces yo creo que el inicio de estas mesas, de estos diálogos, de estas conversaciones con uno de los sectores involucrados, que es el sector de la transportación, uno de los sectores, entre comillas, afectados, simple y llanamente debería partir por establecer conceptos básicos, conceptos comunes, conceptos elementales, porque sobre la base de ponerse de acuerdo, de lograr consensos en los conceptos, en los criterios, luego vendría una parte metodológica y luego ya el esquema de los cálculos financieros, los cálculos económicos fluyen con más naturalidad. Aquí un poco como que comenzamos al revés y damos por hecho la existencia de X subsidio y la existencia de que determinados sectores o determinados productos deben o no deben ser subsidiados. Ya hablamos de la focalización, digo, sin tener claridad suficiente en elementos básicos, en elementos conceptuales. Mire usted, el primer elemento que debe tomarse en consideración y como requisito sine qua non en toda la elaboración conceptual y metodológica es el de que la distribución de derivados del petróleo, normalmente llamemos la venta de combustibles, constituye un servicio público. No es un negocio cualquiera, no es un negocio como vender salchipapas, hamburguesas, carros, como vender fideos, no. Es un servicio público. Y como tal, este servicio público tiene regulaciones, tiene limitaciones de carácter constitucional y de carácter legal
que obviamente deben ser observados rigurosamente. Perdón la Ese interrupción, es el primer concepto. pero ahí en este primer concepto, y para luego preguntarle al economista Erazo, pero en este primer concepto lo que vemos es que la distribución y comercialización son empresas privadas la inmensa mayoría. Y claro, ¿cómo empatamos entonces? Yo sé que la concesión y todo está ahí, pero ¿cómo empatamos este primer concepto que usted dice, esta comercialización no es cualquiera, es que es un servicio público? ¿Cómo empatamos entre lo público y el accionar de la privada, doctor Calero? Sí, claro, como cualquier otro servicio que tiene tarifas y tiene precios y que son regulados y que según la Constitución tienen que ser equitativos. Solo que en el caso de la distribución, de la comercialización que llamábamos nosotros hace algunos años, la comercialización de derivados del petróleo tiene dos niveles, un nivel primario y un nivel secundario. El nivel primario es de quién abastece. ¿Quién abastece? Y mire que es otro elemento fundamental. Claro. Aquí existe una empresa pública que abastece, que se llama Petroecuador. Esta empresa, para abastecer el mercado interno, importa más del 50%, alrededor del 60% de los derivados importa, y el otro 40% produce localmente. Entonces, este primer nivel baja a un segundo nivel, que ya sería es la distribución, la comercialización hacia el público. La comercialización también, porque hay unas empresas comercializadoras que se inventaron hace unas décadas, y la distribución, que hacen lo que vulgarmente conocemos como las gasolineras. Ellas hacen la parte final, que también existen gasolineras que son de propiedad de la empresa pública, etcétera, pero eso es otro cantar. Entonces, este primer elemento, el abastecimiento es una obligación que la Constitución le ha otorgado al Estado ecuatoriano a través de una empresa pública. Y ahí entonces quiero saludar nuevamente al economista Osvaldo Erazo, el secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Economista Erazo, bienvenido, buenos días. Bueno, este primer elemento de clarificación que nos pone en la mesa el señor doctor Luis Calero nos hace pensar, y claro, muchos dicen, oigan, los costos de los comercializadores, de los distribuidores de combustibles, ya vienen subsidiados y la ganancia es neta, porque como el que importa es el Estado, ¿cómo es posible entonces, si es que el subsidio ya está dado, se cobre un porcentaje sobre eso? ¿Cuál la interpretación de esto, que también es un negocio ciertamente? Bienvenido, Osvaldo, buenos días. Qué gusto, mi estimado Francisco. Un saludo a usted y a través suyo a toda la distinguida audiencia de Radio Democracia. Es un gusto compartir con don Luis Calero este panel. Sí, en realidad, como hacía la explicación, don Luis, existen niveles en la comercialización, ¿no es cierto? El primer nivel es lo que Petroecuador abastece de combustibles al mercado nacional. Es un mercado regulado, es un mercado estratégico, como lo denominan, ¿cierto? Es un servicio público. Sí, estamos distribuyendo un combustible subsidiado en todos los rincones de la patria. Es tan regulado de que existe un precio de venta en terminal, ¿no es cierto? Hay un precio de venta al público. Sí, está totalmente regulado todo lo que se refiere a los precios, e incluso un margen de ganancia. Hay un margen de ganancia que el Estado determina, el cual es compartido entre un margen de comercialización, digamos, que es compartido entre las comercializadoras, los distribuidores y el transporte, ¿no es cierto? Y la mayoría de este margen se va en lo que es el transporte. Ahora, cierto es de que Petroecuador abastece del combustible. La ley, según el artículo 70 de la ley de hidrocarburos, le permite importar al sector privado, pero obviamente estando en un mercado regulado en el cual hay precios de venta al público fijos, ¿quién va a importar a un precio internacional, a precios altos, ¿no es cierto? Y vender en el mercado nacional a precios subsidiados. En este momento nosotros, por ejemplo, como Cámara Nacional, saludamos la decisión política del gobierno nacional, del gobierno de Guillermo Lasso, de llamar a un diálogo nacional. Y hago énfasis en decisión política, porque el tema de subsidios a los combustibles
en realidad se convirtió en un tabú aquí en el país. Es muy sensible, no olvidemos el efecto político que tiene eliminar los subsidios a los combustibles y principalmente al gas. Entonces nosotros por eso saludamos esta decisión política, pero creemos que lo primerito que debería hacer el gobierno es definir cuál es el objetivo de los subsidios. No olvidemos que los subsidios son parte de la política fiscal, de la política empresarial, también es parte de la política social y de la política energética. Y las diferentes políticas no se pueden manejar solamente con el precio de los combustibles. También creemos que es importante, ya definido el objetivo, definir quiénes van a ser los beneficiarios, con qué producto y en qué volumen y durante qué tiempo. Claro, ahí viene, señor doctor Calero, una premisa. Un poco lo que nos dice el economista Erazo es, o sea, nosotros somos consecuencia y no nos podemos mover mucho porque está todo regulado. Claro, aquello del pueden importar ustedes ya para vender, parecería que entonces es simplemente un dicho, porque como dice Osvaldo, no es que se puede importar a los precios y comercializar con las bandas que les han puesto, o sea, están sometidos a lo que les distribuya y a los precios que fije el Estado ecuatoriano a través de su empresa, doctor Calero. Sí, lo que pasa es que hay derivados y hay derivados, ¿no es cierto? Obviamente lo que dice el economista Erazo tiene su razón, excepto en varios productos. Por ejemplo, la propia gasolina super tiene liberado el margen de comercialización y cada empresa comercializadora puede poner establece el margen como considera. Obviamente que el precio en terminal de ese derivado está regulado, pero el margen de comercialización está liberado. Pero existen otra serie de derivados del petróleo que obviamente no están sujetos a esto. Aquí básicamente lo que estamos hablando es lo que normalmente conocemos y consumimos, son de consumo masivo, como los distintos tipos de diésel, las gasolinas, el gas licuado de petróleo fundamentalmente. Pero existen otros derivados del petróleo que no están sujetos a estas reglas. Más lo que sí me parece importante, mire mi estimado Francisco, entonces en este esquema yo digo de primero definir conceptualmente algunos elementos que servirían de base para diseñar una focalización eventual de subsidios, etcétera, sería por comenzar a definir cuál es el verdadero monto de los subsidios. Entendidos subsidios para la mayoría de los oyentes como la ayuda, ¿no es cierto?, que daría un ente público por cobrar una tarifa o un precio inferior al que realmente cuesta. Es decir, si vendo un litro de algo en $1 y a mí me cuesta $1.50. Doctor Calero, lo que usted nos está diciendo es valorar cuánto paga el Estado y en cuánto le ofrece al público. Porque ahí no le estamos... Así de simple. ¿Ya? Y entonces esa valoración podría incluso... Francisco. Sí. Sí, le escucho, doctor. Mire, es así de simple el asunto. Es así de simple el asunto. Entonces usted para valorar esto, y aquí viene el quid del asunto, y aquí vienen las definiciones conceptuales y luego los asuntos metodológicos y lo que usted quiera. Mire, dos componentes, un componente importado y un componente de producción local. El componente importado no existe problema porque existe la información de cuánto pagamos por cada barril de petróleo, de derivados de petróleo que importamos. Asumamos, el año pasado el promedio me parece que estuvo en alrededor de $60 el barril de derivados importados, en conjunto, promedio, hablando de que importamos naftas de alto octano, diésel, gas licuado de petróleo. Todo eso importamos, por decirle, a $60. Ya, ese es un elemento importado. Ahora viene el otro elemento, ese 40% que forma parte de la oferta de derivados en el país, ese 40% es producción local. Entonces, para cuantificar el costo de la producción local viene la discrepancia, porque en el sistema de bandas se toma como referente el precio internacional del petróleo. Y la pregunta es, ¿a título de qué se toma como referente
que le denominan el costo de oportunidad. Claro. Mire, el costo de oportunidad no es aplicable para un servicio público. Eso está bien para una decisión empresarial. Por eso yo le decía, no es lo mismo vender salchipapas, vender carros, vender manzanas, que vender derivados del petróleo. Un servicio público, la prestación de servicio público está al margen de estos elementos que inclusive son especulativos, al margen. Si es que yo vendo, porque aquí la lógica es esta, mire, y una vez hablemos claramente las cosas. ¿Cuál es la lógica de esto del costo de oportunidad? Dice, si el Estado exportaría todo el petróleo y no dedicara a la refinación y al consumo interno, recibiría mayores ingresos. Dos elementos negativos ahí. Primero, legalmente no puede hacerlo, porque el petróleo y la ley de hidrocarburos dice así, y la Constitución en su contexto también ordena así, el petróleo sirve para el abastecimiento interno. Solo si hay excedentes se exporta. Primer elemento que no encajaría dentro de esta óptica. Pero ahí hay un incumplimiento, porque como no podemos refinar el 100% de lo que consumimos, nos toca importar. Claro, entonces hay que... Pero, ¿y cómo usted cambiaría? Hay que resolver ese problema. ¿Cuál cambiaría usted entonces, doctor Calero, antes de ir donde Osvaldo Erazo? ¿Cómo calcular si no es el costo de oportunidad? O sea, si el Ecuador podría vender, ¿cuál sería el precio? El precio que cuesta producir aquí en el Ecuador. Y esperemos que no sean los $60 o más. Vamos, entonces mire usted, el primero es un imposible jurídico. No puede hacer eso el Estado, no puede exportar todo lo que produce petróleo. Punto uno. Punto dos, económicamente, asumamos que exporta. Y asumamos que exporta a $50. Y normalmente ha destinado el año pasado, el anterior, 50 millones de barriles a las refinerías. 50 millones de barriles para que sean procesados en las refinerías. Si usted le pone a $50 y exporta, estaría obteniendo $2.500 millones. Pero a cambio a usted le toca importar 50 millones y más de barriles de derivados para el consumo interno. ¿Y cuánto cree que le cuesta importar 50 millones de barriles de derivados? Póngale por lo menos a $70 cada barril de derivados, porque ahí ya existe un valor agregado. Entonces, si usted multiplica los mismos 50 millones por $70, serían 3.500 millones. Vendió en 2.500, pero tiene que gastarse 3.500. Entonces, ni económicamente tiene lógica invocar el tal costo de oportunidad. Entonces, lo que hay que hacer aquí es calcular efectivamente el costo de producción local. Para fijar un para precio. El costo de producción local. Y fijar ahí con supuesto, eso. Pero es que es lógico. Claro. Entonces, el 40% de producción de derivados locales tiene como referente el costo de producción de petróleo nuestro. Y ese tiene a su vez tres ingredientes. El un ingrediente es la producción propia del estatal, el otro las empresas que le prestan servicios a la estatal y producen, y la otra las empresas privadas que producen libremente a través de contratos de prestación de servicios en este momento. Claro. Entonces, todo es ponderado. Establece usted un costo de producción local más, discúlpeme que me extienda un poquito, más el margen de refinación, más el costo de transporte y comercialización interno y una utilidad razonable. Eso conforma, esos son los componentes para determinar el costo de producción local, que es un porcentaje de la oferta global. Y eso ponderado con el costo de la importación, usted va a obtener el costo final, ¿no es cierto? Y de claro, cada barril de derivados. No sé si es que, Osvaldo, por ejemplo, ustedes han hecho como cámara un cálculo, como nos dice, suena a veces un poco así de simple, que debería ser, porque lo que nos ha planteado el doctor Calero debería ser con la visión de lo que significa el rol del Estado en temas estratégicos, ¿no? Ustedes saben cuánto combustible se comercializa. Incluso muchos dicen que ustedes pueden identificar por dónde se va el combustible. ¿Eso es posible, Osvaldo? No es posible porque uno de los elementos de los que se habla aquí es el famoso contrabando de los combustibles y claro, si es que tenemos fijo quien comercializa y todo, parece que entonces alguien también dentro de ustedes podría estar haciendo un negocio distinto al que está registrado, Osvaldo.
Sí, bueno, en realidad, primero aclarar unos dos o Sí. tres términos. Primero, este incremento de los precios a los combustibles no le beneficia en nada a las estaciones de servicio. Más bien le perjudican en sus mínimas ganancias, margen que no ha sido revisado en 18 Ujú. años. Le perjudica en el sentido de que el incremento sigue Sí. porcentualmente todos los meses, ¿no es cierto? Pero las estaciones de servicio tienen un margen en centavos, pero tiene que pagar impuestos en porcentaje al precio final. O sea, cada vez, Pero economista Erazo, si usted tiene el mismo margen en mayor valor, sí se benefician, porque están teniendo no, un margen mayor, no porque se suba ese margen, sino por el valor total, ¿o no? no. Si fuera en porcentaje, debería ser así. Como usted dice, debería ser así. Pero en realidad se mantiene, por decirle, 10, 11 centavos que Por se galón, comparten entre no por precio. por galón. Sí, o sea, y Ah, eso se mantiene independientemente del precio de venta al público. Uno. La otra es, por ejemplo, si bien es cierto, la gasolina súper está liberada en su precio, ¿no es cierto? Y ujú. las estaciones y las comercializadoras pueden poner su margen, pero la gasolina súper en el mercado automotriz representa apenas el 4.5% del mercado. O sea, realmente dentro del mercado automotriz es un mercado marginal. La otra, lo que se refiere a lo que hablaron del decreto 1054, ¿no es Ujú. cierto? Sí, compartimos muchísimo con lo que dice el doctor Calero, en el sentido de que se debería definir, porque uno de los antecedentes de ese decreto dice que los precios nacionales converjan a precios internacionales, utilizando la palabra del decreto, ¿no es cierto? O sea, ahí no dice eliminar subsidios, ahí lo que dice es que se ajusten a precios internacionales. Bueno, precios internacionales, ¿cuáles? Pues no olvidemos que los precios internacionales, por ejemplo, el diésel sin subsidio, aquí en el país estaría en $2.24, pero en el Perú está en $3.67 y hay otros precios en los Estados Unidos, en la costa del Golfo y todo lo demás. ¿Cuál precio internacional? También totalmente de acuerdo de que se debería verificar cuál mismo son los subsidios de los combustibles. O sea, hay muchas veces que nosotros hemos identificado algunas distorsiones en la tabla de precios, en la tabla de subsidios que presenta Petroecuador. Y atendiendo a su pregunta, estimado Francisco, primero, el mercado de combustibles asciende a 3.000 millones de galones anuales. Es un mercado grande, el mercado de combustibles. En el 2019 tuvo una reducción, ¿no es cierto? Ya Ujú. no creció tanto en relación al 2018 por el paro de octubre, por el La inicio pandemia del misma. hoy no circula, ¿no es cierto? Por el incremento mismo de los precios de las gasolinas. Entonces, eso hizo que en el 2019 ya disminuya el mercado. No se diga en el 2020, ¿no es cierto? Estamos a la espera de ver cómo mismo se está comportando el año 2021. Pero esto con lo que se refiere al contrabando, ¿no es cierto? Ujú. Al hormigueo que se le conoce en fronteras. Mientras exista diferencia de precios de un país a otro país, obviamente puede darse un mal uso al combustible. Pero no olvidemos de que la diferencia de precios también está al interno del país, de un segmento de consumo a otro segmento de consumo. Y en fronteras específicamente, por ejemplo, quien nos podría dar una visión de lo que está pasando en fronteras es la misma Petroecuador, porque no olvidemos que todas las estaciones de servicio de frontera, todas, no afiliadas, sino todas las estaciones de servicio de fronteras son de propiedad de Petroecuador. Entonces ellos deberían tener una visión más global de lo que está pasando en fronteras y Pero específicamente con el Osvaldo, algunos contrabando. dicen que Sí. no necesariamente salen de las estaciones de combustible de la frontera, sino que de otras provincias. ¿Cómo será que ganan, que se dan el viaje desde otras provincias hasta allá? Y no se olvide que algunos tenían conectado al oleoducto, una bomba propia para llenar sus tanques y llevar fuera o vender a otras empresas aquí, Osvaldo. Exactamente, es lo que digo, o sea, son
distorsiones que se pueden dar incluso al interno del país por el hecho de que hay diferencias de precios de un segmento a otro segmento. Y también se podría eso verificar también con datos no solo nacionales, sino con datos internacionales de estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano, porque no olvidemos de que hay registros en el puerto de Buenaventura en Colombia que llega combustible ecuatoriano, y ese es combustible que llega por alta mar. Y bueno, ahí se veía que habían barcos atuneros, entre comillas, que lo que eran tanqueros, ¿no es cierto? Pero el señor ingeniero René Ortiz decía lo siguiente en cuanto a las bandas. Dos formas de comercio dentro del mercado. Una que es regulada y otra que es desregulada. La regulada comprende las bandas en las cuales los combustibles que van a estar regulados, como son gasolina extra, gasolina aditivada con etanol anhidro, que se la conoce comercialmente como gasolina Ecopaís, y también el diésel automotriz. Estas quiere decir que están en el mercado regulado y protegen al consumidor. Protegen al consumidor dentro de una banda del 5%. Porque podrían darse variaciones o fluctuaciones en el mercado mucho más significativas que podrían afectar al consumidor. Es en ese contexto en el que se maneja el mercado regulado, y el desregulado está con el 1158 con unas condiciones muy especiales de liberación. Esa es la manera de manejar el sistema comercial. Bueno, doctor Calero, entonces sí, el propio exministro reconocía de que hay un mercado regulado y uno desregulado. Pero claro, lo que nos acaba de decir el economista Erazo es el desregulado tampoco es un atractivo para las comercializadoras, porque de todas maneras va a costar más y como se venden. Y frente a ese manejo de lo que es, digamos, el contrabando, vemos que es una estructura a lo mejor distinta a los comercializadores. Pero ahí viene lo que usted nos estaba explicando, doctor Calero. El valor que aquí nos debe costar el combustible debe ser con lo que importamos más lo que nos cuesta producir. Y a lo mejor sí tenemos un combustible más barato y no necesitamos que las empresas públicas tengan utilidades, como se suele decir, con que cubran los gastos y le den el aporte al país. A lo mejor entonces sí podemos ubicar bien el precio, y lo que se denominan subsidios, doctor Calero, puede ser que no sean tal. Sí, mire, de hecho, con mis cálculos no tan ajustados al centavo, 2020 se eliminaron los subsidios desde la visión exclusivamente estatal, pública. Es decir, haciendo un balance elemental, ¿cuánto me cuesta como Estado, como sector público, importar derivados? ¿Cuánto me cuesta producir bajo la óptica que yo he señalado con costos de producción local del petróleo? ¿Cuánto me cuesta producir? Importo 60%, produzco 40%, ponderados entre ambos. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto he egresado por esos dos conceptos? Versus lo que ha ingresado por dos conceptos. Uno, ventas internas, y la otra, la exportación de unos excedentes que tenemos de una mezcla de lo que se denomina fuel oil que exportamos, pero que de todas maneras significa algunos cientos de millones. Entonces, un balance básico, elemental entre estos dos conceptos, gastos, costos e ingresos, definitivamente como que el año 2020 no existió desde la óptica, desde las finanzas públicas, no existió más subsidio. Mas eso no significa que no existan productos subsidiados. Lo que sucede es que existen subsidios cruzados. Unos productos, el precio de unos derivados subsidian a otros. Por ejemplo, la gasolina super, y creo yo ya que la Eco, la Extra están subsidiando al gas licuado de petróleo. Sí, pero ese es entonces ya un elemento, un esquema de subsidios cruzados, pero que no le afectan a los recursos públicos. Los consumidores de determinados derivados, estamos subsidiando a los consumidores
de otros derivados. Son subsidios cruzados, digo, al interior de la estructura del esquema de comercialización. Vuelvo a insistir, desde el punto de vista de las finanzas públicas, como que el año 2020 están prácticamente tablas. O sea, no que cuando usted dice subsidio, lo que invertimos y en lo que recuperamos por su venta, están ahí. así de simple. ¿Sí? Y no con el subterfugio, la hipótesis del costo de oportunidad. Es que podría haber recuperado más dinero para el Estado si exportado. No, vuelvo a insistir, ese es un imposible económico y jurídico. Economista Erazo, ustedes podrían ayudar también entonces, y cuál podría ser el aporte en este diálogo nacional que se ha iniciado por lo que vemos en primer punto con los transportistas. Mucha gente discute incluso cuánto pesa el valor del combustible en el transporte y dicen no es el subsidio, digamos, no tiene el peso que uno esperaría en el valor de los productos transportados, el valor del combustible. Pero, por ejemplo, si se plantea focalizar los subsidios y en esta suerte de los subsidios cruzados, ubicarlos bien, es decir, a ver, los que tengan autos y utilizan diésel, bueno, van a tener que pagar lo que se debe pagar, pues. Ojalá las empresas que utilizan también este combustible se puedan transformar. ¿Cómo ustedes ven? ¿Hay la posibilidad de que el sector privado que está dedicado a la comercialización ayude, por ejemplo, a decir, un bus de transporte urbano va a tener un cupo de tantos galones de diésel para su funcionamiento y si es que ya se pasa de ese cupo va a tener que pagar otro precio? ¿Se puede hacer este tipo de cosas en la comercialización, Osvaldo? Bueno, en realidad, primero, refiriéndome al ahorro, ¿no es cierto?, que generó este sistema de bandas. El gobierno anterior, un ministro decía que se ahorraron con el sistema de bandas 600 millones, el otro ministro decía 1.000 millones, entre ellos mismos no se ponían de acuerdo cuánto mismo es. Nosotros hemos calculado que hasta mayo de este año el ahorro con la aplicación más o menos llega a los 300 millones de dólares. Ahora, el resto Osvaldo, ahorro por subsidio. No sería el ahorro, lo que hemos dejado de gastar entonces y lo que ya no estamos gastando, eso se denomina ahorro. Exactamente, es lo que el Estado dejó de gastar en subsidios, ¿no es cierto? Pero también hubo una disminución total, pero no exclusivamente por el sistema de bandas, sino por la disminución del precio del petróleo y obviamente por la disminución del consumo del precio de los combustibles, de los cuales, como explicaba don Luis, somos nosotros deficitarios de un 70% de los combustibles que consumimos aquí en el país. Ahora, de lo que hablaban de mercado regulado, ¿no es cierto? Que va a haber un mercado regulado, un mercado no regulado. Sí, o todo es regulado o todo no es regulado, porque a la final yo creo que el gobierno anterior no entendió la experiencia con el incremento del precio en la gasolina super. Cuando subieron el precio de la gasolina super, inmediatamente el 40% de los consumidores migraron al consumo de la gasolina esta, que era más cara, que estaba más subsidiada, que pagaba menos IVA, ¿no es cierto? Y hubo una afectación general a todo mundo, ¿sí? Entonces, decir de que va a haber una competencia por calidad, ¿no es cierto? Y que esa calidad obviamente va a tener un precio más alto. Y peor en estas circunstancias actuales del país. El consumidor prefiere precio a calidad, ¿no es cierto? Entonces, difícil eso de lo de que se refiere a lo de regulado y desregulado. Otra cuestión, en el 2018, el precio de venta al público por barril estaba en $41, para cerrar, $41. Ya en abril del 2021, el precio ya está en $52. O sea, hubo un incremento del precio en un 30%. Y eso también, obviamente, ha ido ajustando los precios con una tendencia al alza. Ahora, atendiendo su pregunta, Francisco,
No conocemos todavía del sistema de focalización que están hablando, y un sistema que diferencie, ¿no es cierto?, a un producto subsidiado con un producto no subsidiado. En la práctica, tener un producto con dos precios para las estaciones de servicio significaría tener dos productos. Pagar dos productos en terminal, transportarlos, almacenarlos y distribuirlos. O sea, como infraestructura para las estaciones de servicio, en este momento, para un producto adicional, no lo hay. El sistema que están hablando que puede haberlo, sí, o sea, no nos cerramos O sea, a eso. este de los Pero cupos obviamente ese por sistema, transporte, ¿no? bueno, todo debería ser un sistema interconectado, Yeah. interconectado entre la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no es cierto?, que define cuáles son los beneficiarios, en qué cantidad, en qué valor, ¿no es cierto?, durante qué tiempo. Debe ser interconectado con Petroecuador, con la Agencia Nacional, la Agencia Nacional de Tránsito, todo lo que es el Ministerio de Energía, la Agencia de Regulación y Control, ¿no es cierto?, para que exista un sistema en tiempo real, para que el beneficiario compre en una estación, en otra estación, en una ciudad, en otra ciudad, y ahí inmediatamente ya le va disminuyendo su valor, Su cupo, su beneficio, ¿no es claro. cierto?, su cupo. Pero no olvidemos de que también esto se manejaría a través del Internet. ¿Quién garantiza que el Internet llegue en todo momento y en todo lugar al 100%? Porque las estaciones de servicio no solo están en el sector urbano, las estaciones de servicio también están en la zona rural. Y ahí no siempre llega bien el Internet. Claro, y ahí entonces, señor doctor Calero, usted decía, hay que tomar en cuenta las dos cosas. Primero, el concepto de servicio público, y eso ya transforma en unas medidas que no pueden pasarse a lo que sería cualquier negocio. Eso queda absolutamente claro. Luego, esta valoración real de cuánto nos cuesta producir y mezclar, por lo tanto, fijar un precio real. Y luego usted decía, hay subsidios que se cruzan, estamos pagando unos y otros no. Desde su punto de vista, y no sé si el tercer punto que usted tenía era para justamente fijar y ver si qué subsidio y cómo se distribuye ese subsidio. Veo que las comercializadoras dicen, algunos han dicho una tarjeta de cupo, con eso puede comprar todos los días, porque si no este otro sistema, claro, no controlan el Internet, se podrá llegar, no va a estar cruzado y por lo tanto vamos a perdernos en eso también. ¿Cómo visualiza eso, doctor Calero? Sí, como que la tecnología en el mundo existe, dése cuenta en esta era digital y más aún ahora con el tema de la pandemia que ha acelerado todos los procesos de transacciones digitales, de controles digitales, etcétera, etcétera, que nosotros estemos tratando de descubrir cómo hacer un control para un vehículo, para una estación de servicio, me parece inaudito, inaudito, le soy sincero. Yo creo que ahí es decisión política para que se efectúen los controles, más lo que sí hay que de entrada establecer una corresponsabilidad de las empresas comercializadoras. No estoy hablando solo de los distribuidores, de los normalmente denominados gasolineros, no, estas que están en el intermedio entre los que abastecen y los que distribuyen, las comercializadoras, ellas deberían responder por los volúmenes que compran a la abastecedora estatal y entregan a sus distribuidores. Ellas deberían responder y entonces entrar a implementar sus sistemas de control. Vamos, que la Agencia de Regulación y Control haga los controles, valga la redundancia, a las comercializadoras. Entonces yo digo, las comercializadoras aquí deben entrar a jugar un papel fundamental en el control. Pero bien, entonces, mire, pongamos el caso del gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo está desde hace rato establecido que el subsidio, entre comillas, es exclusivamente para el consumo doméstico. Y todo lo que signifique consumo industrial, consumo comercial, no estaría cubierto por ese subsidio. ¿Cuál es el control que se realiza?
Yo realmente no sé cuál es el control que se realiza para eso, ¿no es cierto? Eso. Entonces, esa es la verdadera focalización. Ese es uno de los elementos de focalización, que el consumo doméstico de gas licuado de petróleo, que a su vez es el derivado de petróleo que mayor subsidio tiene dentro de estos cruzados, ¿no es cierto?, no pueda ser distorsionado con usos industriales, con usos comerciales a precios de consumo doméstico. Ese, por ejemplo, es un tema que ahí entran las comercializadoras de gas. Entonces, tiene que diseñarse. Y yo creo que hay ofertas en el mercado, conozco que hay ofertas en el mercado de varias empresas que están y que ya tienen práctica en otros países, en Europa, en Norteamérica, etcétera, que pueden vender y aplicar sistemas de control para cupos. Por ejemplo, antes de olvidarme, discúlpeme que me vaya, el tema del contrabando, por ejemplo, yo creo que es fácilmente, y ya lo decía Osvaldo, por ejemplo, si se tiene integrada una base de datos o se actúa coordinadamente con la Agencia Nacional de Tránsito, que la venta de combustibles a vehículos nacionales, y para identificar a un vehículo nacional está en la placa, o cada vehículo deberá tener un chip, y yo puedo controlar eso, ¿sí? Y automáticamente un vehículo que no sea placa nacional, pues el precio del combustible deberá ser un precio totalmente diferente. Y eso tiene que responder porque quedará registrado en los sistemas digitales que se vendió a un vehículo que no es placa ecuatoriana. Entonces, esos controles, yo creo que este rato, a estas alturas de la tecnología, serán realmente fáciles. Y claro, Osvaldo, lo que dice el doctor Calero es así, porque estaba pensando, a veces el internet no funciona y eso, pero creo que todas, no sé si hay reportes y ustedes conocen, cuando la gente paga con tarjetas de crédito es en virtud del internet, y no hemos conocido, por lo menos, así que existe una denuncia, que alguien diga no pude pagar con tarjeta porque no estaban habilitados, no están en red, como se suele decir en alguna de las estaciones de combustible, Osvaldo, o si tienen problemas. Bueno, en realidad, lo de la tecnología actual, ¿no es cierto? O sea, permite conseguir, no nos cerramos a un sistema, pero creo que, por ejemplo, las comercializadoras que lo nombró don Luis, en el sentido de que las comercializadoras deberían ser un actor más en el control de este sistema. Claro. Pero si se llega a aplicar este sistema, debería ser bajo control del Estado, específicamente del Estado y bajo costo e implementación del Estado, ¿no es cierto? Porque si no, si dejamos de que cada comercializadora maneje su propio sistema, entonces eso no puede ser. Tendría que ser uniforme. Discúlpenme, Osvaldo, que le interrumpa. Tendría que ser un sistema uniforme para todas. Y alguien me explicaba que el costo por galón, ¿sabes? En el país se comercializan anualmente alrededor de 4.000 millones de galones de derivados del petróleo. 4.000 millones, cerca de 4.000 millones. Un centavo de dólar por cada transacción podría ser el costo para estos controles. Disculpe la interrupción, Osvaldo. Sí, yo creo que es necesario el control de todo lo que es el subsidio. No se puede seguir manteniendo un subsidio que ha sido totalmente ineficiente aquí en su aplicación. Los subsidios no son ni buenos ni malos, sino depende de cómo se los aplique y a quién se los aplique. Y en esto del diálogo nacional, creemos que el diálogo nacional no puede centrarse entre el gobierno y los transportistas. Hay otros actores dentro de la comercialización de combustibles que también podrían estar presentes, como los mismos distribuidores. Que deberían, no solo que podrían. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa, Osvaldo, es que también no hay una iniciativa ciudadana con propuestas. Por ejemplo, y yo digo, la Cámara que usted representa, Osvaldo, una propuesta de cómo ven la comercialización y cómo debería ser. Que no suene a que quieren solamente ustedes ganar, sino que le ayudan al país a salir. Y entonces una construcción de una propuesta no pasa solo por esperar lo que nos proponga el gobierno, sino ustedes que están ahí, que están todos los días, que comercializan, ayudarnos, porque si no, claro, les sorprenden como le sorprendió el señor Isa, que dijo,
y yo, pobrecito, gastaba antes $20 diarios por el tractor y ahora voy a tener que gastar 40. Y entonces, claro, uno dice, ¿y cuántos kilómetros por galón consumirá ese tractor? Que él gasta $20. ¿Cuánto terreno tendrá el señor Issa? Pero claro, planteado así en público, la sensación quedó de que el señor Issa enseñaba economía a todo el mundo, pues, Osvaldo. Bueno, en realidad nosotros hemos dado muchos criterios. Sí, cuando el gobierno anterior quiso incrementar el precio de la gasolina super, se le dijo, si quieres subir el precio de la gasolina super, deberías subir también el precio de la gasolina extra, las dos a la vez o ninguna, pero se lanzaron por la una y fue todo lo contrario como beneficio al país. También nosotros decíamos desde el inicio del gobierno, incluso de Correa, de que debería eliminarse con un centavito mensual, o decíamos incluso con un incremento, con un precio base y un precio tope, que después le llamaron sistema de bandas, pero también nosotros decíamos de que la eliminación podría ser mediante gradualismo. Y en este momento creemos de que para la focalización también debería manejarse por compensación, mediante facturación y mediante SRI. Ese es otro modelo, pero yo sí creo que ustedes deberían trabajar una propuesta para eso, para poder discutir. Señor doctor Calero, esto que es nuevo, dice, veamos por compensación. Claro, ahí lo que estamos viendo es cómo se aplica el subsidio y la aplicación, y ahí pasa nuevamente por lo que usted nos ha dicho. Hay que sincerar los precios y ver cuánto cuesta. Doctor Calero, el camino para avanzar entonces en la pregunta, mire, la pregunta es ¿cuáles subsidios? Me alegra, Osvaldo dio unas cifras, mire, Osvaldo dio una cifra hace un momento y que coincide más o menos con algo que con estimaciones de los costos locales yo llegué a establecer que en el año 19 el monto de los subsidios y la diferencia entre lo que nos cuesta y lo que ingresa estaba en el orden de los $300 millones en el año 2019. En el año 2020, con todas las irregularidades y cosas, se revirtió y hubo un positivo de 20 millones, de alrededor de 20 millones. Entonces, este momento, la gran pregunta, ¿de qué subsidio estamos hablando? Desde el punto de vista estatal, ¿de qué subsidio estamos hablando? Punto número uno. Punto número dos, evidentemente que existen subsidios cruzados, pero que los que están subsidiando son unos consumidores a otros consumidores. Y me alegra también haberle escuchado ayer al viceministro de Gobierno en una entrevista en una televisora, que él decía, los subsidios no son del gobierno, son de los consumidores. Yo dije, caramba, me han pirateado la información. Pero qué bueno coincidir, claro. Entonces, mire, ¿cuál es el camino? Pero al final también, doctor Calero, pero al final también, o sea, si bien no es el gobierno el dueño de las cosas, este cruce de cuentas que está obligado a hacer el gobierno termina siendo siempre de todos los ciudadanos, no es un beneficiario. Es de todos. Pero vea, mi estimado Francisco, el camino, yo voy a insistir de nuevo, es ponerse de acuerdo en estos elementos conceptuales, lo primerito, porque sobre esa base tendrá usted sólidas respuestas, estrategias adecuadas, el camino se allana, es mucho más fácil. Pero estás hablando en el aire y asumiendo la existencia de X monto de subsidios, etcétera, etcétera, con estas premisas falsas del costo de oportunidad, por ejemplo, que es lo que distorsiona todo, creo que el rato menos pensado volveremos a tener problemas. Entonces, el asunto simple y llano es sincerar todo, ponernos de acuerdo en función de las disposiciones constitucionales, de las disposiciones legales y de la realidad de los ecuatorianos. Y sí, y eso esperemos que sea, digamos, la propuesta, ¿no? Una propuesta concreta. Creo que la oportunidad del inicio de un nuevo gobierno, de una nueva visión, lo que dice el doctor Calero, que al escuchado al viceministro de Gobierno, nos lleva a pensar entonces que la posibilidad de un acuerdo de estos conceptos básicos es indispensable. El aporte de las cámaras, entonces, Osvaldo, viene también
por eso, por ayudarnos a identificar consumo, tipo de combustibles, en dónde están, por dónde se produce y la responsabilidad que tienen al ser los comercializadores de un servicio público, Osvaldo. Claro, si somos convocados a este diálogo nacional, encantado con toda la experiencia y la experticia, porque al final estamos en la dinámica del mercado y conocemos cómo funciona el mercado, entonces podemos dar elementos de juicio adicionales a los que tengan. Pero creo que también es necesario de que se tope lo que se refiere a la calidad de los combustibles. No olvidemos que en noviembre del año pasado a la gasolina extra le llamaron ya 85 octanos. La gasolina extra y la Ecopaís era una gasolina de 87 octanos. Y los precios vienen subiendo y la calidad nos bajaron de 87 a 85 octanos. Nos bajaron al país, no solo a los país. Los comercializadores venden el producto que les entregan. Lo que pasa es que están dañándonos los autos al resto y el transporte en general. ¿Se puede, doctor Calero, y en una nota de prensa al Universo decía que muchos expertos dicen que vale la pena mantener las bandas porque si no pueden quedarse algunos temas sociales sin financiamiento? Y claro, el petróleo es gran parte de nuestro presupuesto y ese debe ahora más que nunca ser dirigido a los más pobres, a ese 70% que no tiene trabajo, para focalizarles, doctor Calero. ¿O claro, hay que cambiar el sistema? Mire, antes de olvidarme lo que dice Osvaldo, el asunto es claro. Nosotros tenemos dos tipos de déficits, uno volumétrico y otro en calidad. Entonces, debe retomarse iniciativas, ideas para solucionar los dos déficits, el de producción local y el de mejorar la calidad. Definitivamente que debe incursionarse en eso. Mire, yo creo que si persistimos en la idea de que de por sí existen subsidios, vamos a seguir con propuestas que no son las adecuadas. El momento en el que sinceremos y decimos, a ver, el fisco necesita recursos. Mire usted, en Europa, en estructura de precios y en algunos estados de la Unión, en estructura de precios, al menos el 60% son impuestos. Al menos el 60%. Pero se habla claramente, diáfanamente, impuesto al consumo de combustibles. Por cuestiones ambientales, por cuestiones de lo que usted quiera. Y a lo mejor ahí conseguimos que los ambientalistas asuman también una responsabilidad. Oigan, hagámosles pagar a los que consumen. Y no se cometa, la irresponsabilidad como fue derogar el impuesto verde. ¿No es cierto? Entonces, aquí las cosas hay que llamarlas clarito. Entonces, si quiero una contribución, si quiero más ingresos fiscales, pues hay que ir por ingresos fiscales y hay que llamarle impuestos y hay que llamarle contribuciones y hay que llamarle tasas y hay que decir cómo se llamen. Pero disfrazarle como subsidio y eliminación del subsidio para obtener ingresos fiscales me parece que no es correcto, no es justo y no nos llevará a ningún lado. Yo les quiero agradecer a los dos por compartir estas ideas. Esperemos que, como dice Osvaldo, que sean invitados al diálogo nacional. Y claro, por suerte nosotros siempre contamos con el criterio y el análisis permanente, los medios de comunicación. Doctor Calero, muchísimas gracias. Economista Erazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto entonces. Un buen día, doctor Calero, un buen día, economista Erazo. Con esto estamos terminando ya el día de hoy y nos encontramos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo de